Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar una nueva sección en la que entramos en la parte de gráficas y funciones, ¿de acuerdo? Y para ello lo primero que vamos a intentar explicar es el plano cartesiano, ¿vale? Vemos aquí toda esta cuadrícula que os traigo hoy y diréis, bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues lo primero que vamos a tener que identificar es qué es un plano cartesiano, para qué funciona y cómo lo utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, el plano cartesiano se compone de esta cuadrícula que veis aquí, que podéis ver que tiene unas líneas centrales en rojo y el resto de líneas paralelas todas entre sí y perpendiculares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos dos ejes principales, que son las líneas rojas, que los conocemos como eje horizontal al que está lógicamente en horizontal y eje vertical al que está generalmente en vertical, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Estas son las dos líneas principales de nuestro plano cartesiano, ¿vale? En las cuales vemos que hay ciertas divisiones. Es decir, vemos que cada cierto tiempo existe un punto diferenciador del resto, ¿vale? Esto nos marca las unidades que podemos avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, cuando nosotros nos colocamos en este punto de aquí del centro, que es lo que se conoce como origen de coordenadas, este es el punto central y el más importante de todos los que hay, ¿vale? Porque esto nos marca el origen de todo lo que tenemos, ¿vale? Entonces, en el eje horizontal, que también se conoce como eje de abscisas o eje X, que lo solemos llamar eje X, colocamos los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda, como veíamos en la recta real. Es decir, aquí iría el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, 5, 6, 7, y esto seguiría hacia la derecha. Lo que pasa es que yo no he dibujado más. Y hacia la izquierda lo mismo, tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 7 y consecutivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos ir avanzando hacia la derecha o hacia la izquierda según nos interese, ¿vale? Para representar un punto dentro del plano cartesiano, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que después tenemos también el eje vertical. En el eje vertical podemos de nuevo diferenciar, en este caso, los puntos positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Este eje se suele conocer como eje de ordenadas o eje Y. Lo coloco por aquí. Y lo que hemos dicho, colocamos los puntos positivos hacia arriba, los puntos negativos hacia abajo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y para abajo lo mismo, pero al revés. Es decir, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. ¿Vale? ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues bueno, de esta manera somos capaces de poder representar un punto en el plano teniendo en cuenta sus coordenadas, es decir, la coordenada que tenga en el eje X y la coordenada que tenga en el eje Y, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera representar este punto que voy a marcar aquí arriba, en el plano, para saber más o menos en qué zona me oriento, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Un punto se representa siempre con dos coordenadas, con dos números, ¿vale? Se pone siempre entre paréntesis y con una coma entre medias. El primer número representa lo que me he movido hacia derecha o hacia izquierda en el eje X. En este caso, si nos damos cuenta, este punto que está aquí, que hemos dibujado, recae sobre, ¿vale? Lo vuelvo a marcar aquí para que lo veáis bien, recae sobre 5 movimientos hacia la derecha, porque yo hago 1, 2, 3, 4 y 5, llego hasta aquí. Por tanto, la coordenada X de este punto será la número 5. Y si nos damos cuenta, en la altura me pasa lo mismo, pero al revés. La coordenada recaerá sobre el punto 4, ¿vale? Porque si vemos, hemos subido 1, 2, 3 y 4 alturas hacia arriba. Por tanto, la coordenada Y será el punto 4, ¿ok? Entonces, esta es la manera en la que podemos representar este punto de aquí, que concretamente nos quedará el 5,4, ¿vale? 5 porque es lo que yo me he movido en el eje de abscisas y 4 porque es lo que me he movido en el eje de ordenadas. Bueno, vamos a representar varios puntos en diferentes zonas del plano para que veamos a lo que nos estamos refiriendo en estos casos, ¿vale? Por ejemplo, voy a representar este punto de aquí, que si nos damos cuenta me he movido hacia la izquierda y hacia arriba. Siempre
El origen está situado en los ejes y concretamente en el centro de los ejes, que es el punto central que hemos marcado antes. Que esto, como hemos dicho, se conoce como origen de coordenadas y este punto tendrá las coordenadas 0, 0, ¿vale? Porque ni me muevo hacia derecha e izquierda ni me muevo hacia arriba, hacia abajo. Entonces, si quisiera representar este punto, de nuevo, lo primero que tengo que hacer es ver qué coordenada tiene en el eje X, es decir, cuánto me he movido hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos que me he movido hacia la izquierda. Por lo tanto, menos 6. ¿Y cuánto me he movido hacia arriba, hacia abajo? Pues voy a ver simplemente una unidad. Por tanto, será el menos 6, 1. Como podemos ver, en este caso me queda una coordenada X negativa y una coordenada Y positiva. Vamos a ver este otro punto que tengo aquí, ¿vale? De nuevo, lo mismo que siempre, voy primero hacia la izquierda, en este caso, porque me toca hacia la izquierda, si no iría primero hacia la derecha, y después hacia abajo o hacia arriba según me toque. En este caso tendré menos 1, menos 2, es decir, que este punto de aquí será el menos 2, porque primero siempre coloco la variable del eje X, es decir, lo que me desplazo hacia los laterales, y después colocaré lo que me desplace hacia arriba o hacia abajo. Es decir, en este caso, menos 2 hacia la izquierda y menos 1, menos 2 y menos 3 hacia abajo, es decir, menos 3. En este caso nos queda negativo tanto hacia la izquierda como hacia abajo. Y ahora por último vamos a representar este punto que estoy señalando aquí, que como vemos ya podemos ver que vamos hacia la derecha y hacia abajo, ¿vale? Siempre tenemos que movernos primero en este eje, en el eje horizontal y después en el eje vertical, ¿vale? Es decir, que nos quedará en el eje horizontal tendremos un movimiento, dos movimientos, por tanto llegaré al 2 y en el eje vertical tendré 1, 2, 3, 4 y por último aquí en el 5, pero como voy hacia abajo será menos 5, es decir, menos 5. ¿De acuerdo? Así que chicos, este es el concepto de coordenadas cartesianas, de plano cartesiano, que es muy importante que manejemos, ¿vale? Si nos damos cuenta, realmente lo único que tengo que ver es situar correctamente los ejes, acordarme de que el eje horizontal es el eje X, que el eje vertical es el eje Y, ese centro que tengo, que es el punto 0, 0, ¿vale? Y tener en cuenta, por ejemplo, que cualquier punto sobre el eje X va a tener una coordenada que es nula. Es decir, por ejemplo, si yo cojo este punto de aquí, o este punto de aquí, o este punto de aquí, este primero que he cogido, este punto sería el 1 porque me muevo hacia la derecha y 0 porque no subo nada, ¿vale? Si nos damos cuenta, voy 1 hacia la derecha, 0 hacia arriba. Este que tengo aquí sería el 3, me muevo hacia la derecha, 0, no subo nada. Por tanto sería el 3, 0. Este que tengo aquí sería el 5 hacia la derecha, el 0, no subo nada. Y el siguiente sería el 6 hacia la derecha y el 0 porque no subo nada. Entonces, todos los puntos del eje X, absolutamente todos, van a tener la coordenada Y igual a 0. ¿Por qué? Porque todos están a una altura nula, ni me voy para arriba ni me voy para abajo. ¿Y en el eje Y qué ocurre? Pues exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Voy a intentar colocar este punto y este punto que acabo de rodear con sus coordenadas. ¿Cuánto me voy hacia la derecha y hacia la izquierda? Nada, porque estoy justo en el centro, por tanto 0. ¿Y cuánto me voy hacia arriba? 2. Por tanto será el 0, 2. En este siguiente, ¿cuánto me voy hacia la derecha y hacia la izquierda? Nada, porque estoy justo en el centro. Por tanto, ¿cuánto será este punto? El 0, no me muevo nada derecha e izquierda y luego un 3. Y por último, este de aquí arriba, ¿cuánto me he movido hacia la derecha y hacia la izquierda? Pues lo mismo, nada, es decir, 0. Y hacia arriba, 6. Es decir, si nos damos cuenta, todos los puntos del eje Y tienen la primera coordenada X igual a 0, ¿vale? Esto es muy importante porque ya tenemos una de las cualidades de los ejes, ¿vale? Es decir, que la variable contraria a la que representan, en el caso del eje X, la Y siempre es 0. Y en el caso del eje Y, la X siempre es 0, ¿vale? Porque como realmente no me muevo nada en el eje contrario, estoy siempre en el centro y por lo tanto no me desplazo, por lo que tendré 0. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya quedado claro el concepto de plano cartesiano. Esto lo tendremos que utilizar un montón a lo largo de los ejercicios de toda esta serie que vamos a ver a partir de ahora,
donde entraremos con representación de gráficas, funciones, imagen, antiimagen y otros muchos conceptos que, como siempre, no son nada complicados, pero tenemos que llevar el dominio del plano cartesiano a la perfección para que los podamos entender. Así que, como siempre, chicos, por favor, cualquier duda que tengáis, nos la comentáis, nos decís cómo podemos ayudaros y, por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo y que vaya bien.